Vamos ahora con nuestra tertulia. Nos acompaña esta tarde Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en ICADE. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Alma, ¿cómo estás? Y también tenemos el placer de recibir a Antonio Basayote, profesor de Historia y Estudios Árabes Islámicos en la Universidad de Sevilla. Antonio, bienvenido. Antonio, me parece que estás silenciado. Tienes el mute puesto. A ver si lo podemos resolver y ya está. Sí, perdona, Ahora. Buenas noches. Vamos a hablar de esa campaña electoral en Estados Unidos. Hoy quedan 7 días exactamente para esa cita con las urnas. 50 millones de personas ya han votado, tanto de forma telemática como de forma presencial. Ayer lo hacía el propio Joe Biden y los candidatos echan el resto. En el caso de Donald Trump, insistiendo en sus mensajes: seguridad nacional, defensa de la economía, defensa del Make America Great Again, y Kamala Harris ofreciendo hoy un acto simbólico en el Pentágono con el que se quiere diferenciar de Trump. ¿Cómo auguráis este final de campaña y si va a cambiar en algo la situación de cara a las elecciones, con unas encuestas que continúan dando empate técnico? Emiliano. Bueno, cada uno de los candidatos tratará de atraer a los votantes indecisos que quedan. Hay que tener en cuenta que hay muchos independientes que también van a computar y que van a ser, yo creo, un elemento clave, porque los registrados por los demócratas y los republicanos están muy paritarios, de los 4 o 5 estados clave, que son los que van a determinar el resultado final de las elecciones. Y bueno, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, quizás esa tendencia del cierto voto latino masculino que podría optar hacia Donald Trump, pues quizás los comentarios realizados en un mitin y que no ha desmentido y ni siquiera ha pedido algún tipo de disculpas referidos a la basura que supone la isla de Puerto Rico, pues quizás haga que la comunidad latina se solidarice y, por lo tanto, en lugar de votar a Trump, voten por Kamala Harris. Entonces, es un factor que hay que tener en cuenta, que lo ha provocado él mismo con su habitual discurso con elementos basados más en el miedo que la objetividad, que los resultados. Y bueno, pues lo que hemos escuchado en el discurso que ha dado hoy ha sido un poco espeluznante, en el sentido que sigue con esas alegatos donde todo es malo, la economía, la inmigración, diciendo cosas absolutamente que ningún otro presidente o candidato presidencial diría en una campaña electoral, sobre que solamente envían a drogadictos o narcotraficantes, delincuentes, asesinos, violadores. Y bueno, pues en el fondo hay que tener en cuenta que la comunidad más importante en Estados Unidos, y esperemos que vea cuál es el discurso y quién puede estar más protegido, independientemente que hay una parte importante de los que van a poder votar que son latinos ya de segunda y tercera generación. Pero veamos qué efectos produce la campaña en estos últimos 3 días y la semana que viene tendremos el resultado. Antonio. Sí. ¿Cuál es tu valoración sobre esta recta final de la campaña? Bueno, pues estoy de acuerdo en que el discurso de Donald Trump es siempre un poco, estrambótico, ¿no? Y esa retórica tan radical con respecto a la inmigración, en realidad no es nada nuevo, ¿no? Pero bueno, estamos en una semana clave en la que puede variar algo en su discurso y en la que también debemos de estar pendientes de los movimientos con respecto a la política exterior en Oriente, ¿no? En Oriente Medio, especialmente en el Mashrek, especialmente en lo que es Oriente Próximo, lo que llamamos Oriente Próximo, es decir, la política israelí, por extensión estadounidense también, sobre Líbano, Gaza y Cisjordania, y ya por extensión más al Oriente Medio, Irán, ¿no? Ahí también, por su parte, Kamala Harris está jugando con fuego, sigue arriesgando demasiado, pues, un voto, un calado de electores que
que no debe despreciar tanto como está haciendo, que bueno, pues son no solamente los árabes, musulmanes, sino también un buen sector digamos, más progresista dentro de los demócratas que han apostado y que han presionado mucho a la nueva candidata, a Kamala Harris, para que lleguen por fin, que impongan un alto al fuego. Y Kamala Harris pues ha dejado claro que va a seguir con la línea. En eso hay un consenso en realidad. Puede haber diferencias en las formas, en la intensidad de la política exterior con respecto a Israel y a Palestina. Por lo cual también creo que en el discurso de Kamala Harris en la última semana y los hechos sobre el terreno van a ser clave para decantar la balanza en algunos estados en ese sentido, como bien decía, bien hablaba el compañero, por ejemplo, en Michigan, ¿no? que está donde hoy las encuestas daban una ligera ventaja a Donald Trump. Os quiero preguntar precisamente en clave de esa situación geopolítica que yo creo que no ha protagonizado demasiado la campaña. Os voy a contar una noticia de última hora que hemos conocido hace unos minutos, y es que Israel ha avisado, dice que si Irán vuelve a atacar con misiles balísticos territorio israelí, responderán con capacidades que las fuerzas de defensa de Israel no han utilizado aún. Lo ha dicho el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente Herzi Halevi, advierte que si Irán vuelve a lanzar misiles balísticos contra Israel, el ejército responderá utilizando capacidades no utilizadas en los ataques de la semana pasada, en la madrugada del viernes al sábado. Dicen que si Irán comete el error y lanza otra andanada de misiles sobre territorio israelí, sabremos cómo llegar a Irán, incluso con capacidades no utilizadas, y golpear muy fuerte tanto las capacidades como los lugares que dejaron de lado la vez anterior. Dice que lo hicieron por una razón muy sencilla, que ese ataque fue controlado, porque es posible que tengamos que repetirlo. No hemos terminado, estamos en medio de este proceso, decía Halevi. Entonces os quiero preguntar, se había debatido mucho en los últimos días y en las últimas semanas sobre cómo iba a ser la respuesta de Israel sobre Irán. Es verdad que yo creo que los últimos movimientos de las dos partes se han orientado, tanto de Israel como Irán, se han orientado a intentar rebajar un poco la tensión en la zona. Entiendo que por la fecha clave de las elecciones en Estados Unidos, Emiliano. Bueno, yo creo que Netanyahu va un poco por libre, sinceramente. La administración Biden ya la da por amortizada, y lo que interesa en todo caso es tomar decisiones que puedan beneficiar al candidato Trump, que sabe que irá a mano a cualquier tipo de respuesta que plantee el gobierno Netanyahu. Y bueno, pues yo soy un convencido que tanto los ataques de abril como los de octubre, la respuesta israelí ha sido comedida, o sea, ha sido un poco quirúrgica, porque viendo las imágenes de las instalaciones que bombardeó el viernes, pues en el fondo son 2 silos y 2 cerca de Teherán con apenas víctimas. Entonces creo que ha sido comedido, no sé si por advertencias o consideraciones de la administración Biden o simplemente porque Netanyahu ha considerado que estratégicamente primero quiere acabar con la obra que comenzó, que es la destrucción absoluta de Gaza y el control absoluto de Cisjordania, y ahora con Líbano, que esta mañana ha vuelto otra vez a bombardear el Valle de Beca. Me imagino que buscando al sucesor que no está en Líbano, que probablemente esté ya en Irán, a Naim Qassem, que ya ha sido nombrado oficialmente el sucesor dentro de Hezbollah. Y bueno, pues él va con su política de intentar que bien ellos, los israelíes, bien los que no pertenecen dentro del Líbano a la comunidad chií, pues traten de expulsar tanto del gobierno como del territorio libanés a las milicias de Hezbollah y los manden a Siria. Pero eso no es una misión fácil, puesto que Hezbollah está muy integrado en la parte también política y tiene su peso específico dentro de la gobernabilidad que no existe, entre comillas, de Líbano, que lleva sin presidente formal desde hace más de 3 años prácticamente. Entonces, bueno, y Trump aprovecha todo esto para decir que si él estuviera, él es el hombre fuerte, ¿no? Tratar de transmitir que ni la guerra de Ucrania y Rusia se continuaría y que todo el tema de la guerra en Oriente Medio él la solucionaría rápidamente. Que rápidamente consiste en darle luz verde a Netanyahu para que bombardee lo que esté en toda esa zona, independientemente de las consecuencias económicas y políticas y geopolíticas.
y que Zelensky renuncie a las 4 provincias y que ponga el mando de plata a Ucrania ante el señor Putin. Esa es la política en la que puede resumirse un poco el planteamiento del señor Trump cuando dice que lo soluciona todo en 24 horas. Él lo hace todo así. Antonio, ¿estás de acuerdo? Sí, en buena parte, como decía Emiliano, efectivamente, no solamente Netanyahu, bueno, como primer ministro, sino que el actual gobierno israelí, insisto siempre en que, en que es fundamental el apoyo, bueno, los otros pilares del gobierno, como son el ministro de Seguridad, el partido de Yehudit, Otzma Yehudit, Fuerza Judía, ¿no?, de Ben-Gvir, y el de Smotrich, el ministro de Finanzas, más que por los ministerios en sí, que también, porque por la influencia que tienen en buena parte de la sociedad israelí y cómo canalizan esas ansias expansionistas, esas ansias bueno, mesiánicas también del sector más radical, fundamentalista o neosionista, como diríamos, de la sociedad israelí, son fundamentales. Pero también el propio Netanyahu, efectivamente yo coincido con Emiliano en que ya van por libre, bueno, desde hace tiempo, bueno, han despreciado todo tipo de advertencias por parte de la administración Biden. En lo único, aparentemente, en el único momento en el que la política exterior estadounidense, el gobierno estadounidense ha contenido en cierto modo a Israel, ha sido pues filtrando la inmediatez de ese ataque que planteaba el gobierno israelí a Irán y que tuvo que retrasar y finalmente, efectivamente, no sabemos si es por eso o por otros motivos, que fue más comedido de lo que algunos pensaban. En cualquier caso, es cierto lo que advertía el portavoz del ejército estadounidense. Obviamente, Israel tiene mucha más capacidad militar a todos los niveles para hacer mucho más daño a Irán, sobre todo si atacase las instalaciones nucleares, que es lo que realmente le interesa tanto a Israel como a Estados Unidos. Pero claro, eso tendría unas consecuencias mucho más incalculables. La incertidumbre sería aún mayor si cabe, porque Irán no se quedaría de brazos cruzados. Igualmente Irán contestó al asesinato de Hassan Nasrallah y al asesinato de Ismail Haniyeh en el propio territorio iraní. Contestó de manera muy comedida. Igualmente ha sido unos ataques bastante limitados y bueno, para mantener el status quo y el equilibrio. Así que también yo creo que por parte de Israel sería muy arriesgado abrir un frente directo con Irán. Estamos viendo que el frente que ha abierto de manera directa en Líbano les está costando muchas vidas. O sea, Hezbollah sobre el terreno está haciendo pasarlo muy mal a la infantería israelí. Una cosa es el ejército israelí bombardeando a través de drones, usando toda esa tecnología pionera tan avanzada que caracteriza a Israel, y otra cosa es la infantería sobre el terreno que está sufriendo estas últimas semanas en la misma línea que sufrió en el año 2006, en aquella guerra de 34 días que claramente perdió Israel, en tanto tuvo que salir, digamos, bastante mermado y bueno, veremos a ver qué sucede estos días también sobre el terreno, como digo. ¿Estaréis de acuerdo conmigo?
Emiliano, en lo que decía antes de que es un tema que sobre todo Kamala Harris ha intentado, lo habéis comentado antes, ha intentado mojarse lo menos posible y hablar lo menos posible del tema. Sí que es cierto que a Trump lo hemos escuchado decir que él solucionaría la guerra, que Putin se metió en la guerra con Ucrania porque Biden no hizo lo que tenía que hacer, etcétera, pero tengo la sensación de que Kamala Harris está intentando pasar de puntillas por el tema y no sé hasta qué punto le puede penalizar la situación, Emiliano. Bueno, es que es absolutamente comprensible porque Kamala está haciendo equilibrios entre mantener un poco cierto apoyo del lobby judío desde el punto de vista de la recaudación de fondos, por otra parte no descontentar a ese voto árabe musulmán de residentes y nacionales estadounidenses que viven en Estados Unidos, especialmente en los estados del norte, y luego lo más importante, el voto joven. El voto joven, que puede ser decisivo, en el fondo no son muy favorables al mantenimiento o el sostenimiento de la posición de Israel o la posibilidad de abandonar a Ucrania en manos rusas. Por lo tanto, está haciendo ahí unos equilibrios difíciles que a veces dan sensación que no se quiere mojar o que pasa sobre puntillas, cosa que aprovecha evidentemente la campaña de Trump para destacar que no tiene ninguna habilidad, que no llama por teléfono a nadie, que no es capaz de mediar en ningún tipo de conflicto, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que toca en estas campañas electorales, que es tratar de atacar. El problema del discurso de Trump es que va más allá del ataque, digamos, comedido a el contrincante político. Él arrasa con todo lo que puede representar la primera mujer afrocaribeña descendiente de indios presidencia de Estados Unidos. Entonces sabe que la cosa está muy, muy ajustada y trata de arrastrar con ese discurso basado en el miedo a la inmigración, el miedo a la economía, el miedo al liderazgo de Estados Unidos, y obviamente la realidad es otra. Antonio. ¿Antonio? Sí, estoy aquí. Tu aportación a este tema. Perdona, creí que me había una pregunta de esta. No, sí, efectivamente el voto joven es clave y en el caso del Partido Demócrata, con ese discurso tan pobre, tan poco convincente, ambiguo, intentando mantenerse en un equilibrio, bueno, pues complicado, como ya hizo previamente Biden, antes de que Kamala Harris fuese designada como candidata. Efectivamente puede pasarle factura porque hay una buena parte de no sabría decir evidentemente un porcentaje, pero es cierto que el lobby, digamos, me gusta decir más el lobby sionista, ¿no? Más que el lobby judío, pero bueno, por ser más preciso, efectivamente es fundamental. Al fin y al cabo, este bipartidismo está determinado por las aportaciones de las multinacionales y de los lobbies de presión. Pero en el caso hablando de la comunidad judía estadounidense, es fundamental el voto joven. Y dentro de esa comunidad judía joven hemos visto en los últimos meses que se ha movilizado en buena parte, ya digo que no sé decir el porcentaje, pero en buena parte se ha movilizado contra la administración, la política bélica contra Gaza por parte de Israel y ha estado exigiendo un alto el fuego. Claramente ha sido muy contundente también en el Congreso, en esta campaña preelectoral. Y bueno, pues yo creo que también es un elemento decisivo que puede decantar la balanza, en este caso en contra de Kamala Harris. Por otro lado, como bien ha explicado Emiliano, Trump, ese discurso parece que no tiene nada que perder, ¿no? Parece ese discurso tan beligerante, basado en el odio. Es un discurso populista que efectivamente apela a las emociones y que totalmente da igual que esté fundamentado en hechos reales, ¿no? Sino que apela a las emociones y, bueno, con unas consignas demasiado radicales, pero que son arriesgadas, pero que le pueden, sin embargo, pues favorecer, o no, es arriesgado, pero por eso de ahí el empate técnico y bueno, y que esta semana sea fundamental, sea clave. Yo insisto mucho en que
por parte del Partido Demócrata es clave qué puede acontecer en Oriente Medio en esta próxima semana. Pues sí, efectivamente vamos a estar muy pendientes de lo que pase en esta semana. Entiendo que además los dos candidatos, cada uno en su estilo, van a estar tremendamente pendientes, porque no sé hasta qué punto la situación en Oriente Próximo puede marcar el futuro de las elecciones, o a estas alturas ya no. Emiliano. Sí, o sea, todo lo que sea implicar a Estados Unidos directamente en un conflicto, que en el caso que Irán bombardee Israel y la respuesta de Israel sea ya más contundente, eso implica sin lugar a dudas la intervención directa de Estados Unidos. De hecho, ya tiene desplazadas allí 2 escuadrones o 2 flotas y asistiría y apoyaría estratégicamente con el intercambio de información de inteligencia a Israel. Eso está clarísimo. Y a partir de ahí, pues obviamente las elecciones son la semana que viene, pero el presidente no ocupa hasta el año que viene. Entonces, bueno, hay un periodo interesante de meses que Netanyahu tendría que lidiar con la administración Biden. Y ya sabemos que la relación personal que tiene Biden con Netanyahu es cero o está metida en el congelador, y más con los desplantes que ha hecho Netanyahu. Entonces, bueno, puede tener una incidencia, pero digamos que en este caso yo creo que en el caso que hubiese un conflicto mayor, creo que no hay espacio suficiente como para reaccionar. Y en 5, 6 días, 7 días que nos queda, pues obviamente no hay margen para que un eventual bombardeo pueda decantar de forma decisiva las elecciones, pero sí tendría su impacto. Antonio. Sí. ¿Tú crees que puede afectar en algo esta semana lo que pase en Oriente Próximo sobre el resultado? ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que, claro, debería de... No es poco lo que está pasando. Como estábamos diciendo, ha habido ataques recientes. Hoy mismo en Beit Lahia, en el norte de Gaza, Israel ha masacrado a al menos 109 personas, que son 109 familias destrozadas. Lo digo porque es verdad que no debemos olvidar pues el tema humano y humanitario, ¿no?, que está ahí. Pero también, por otro lado, es verdad que en los Estados Unidos parece ya que las vidas en Gaza no importan tanto. Sin embargo, el Líbano e Irán, en tanto cueste a Israel vidas humanas, sobre todo en soldados, ¿no?, que para el Estado de Israel, debemos recordar, el Estado de Israel tiene una sociedad militar, o sea, es un Estado muy militarizado, y me atrevería a decir que las vidas de los soldados valen más que las vidas de los civiles. No en vano estamos viendo cómo en Gaza los rehenes han sido totalmente relegados al olvido, y se ha puesto por delante los intereses del gobierno en general, y especialmente de Benjamin Netanyahu en especial, en esa huida hacia adelante por intentar mantenerse en el poder mediante una guerra perpetua, ¿no? Por lo cual, considerando esa importancia, ese valor que tienen los soldados o las personas que forman parte del ejército israelí, aventurarse en una dimensión mucho mayor, una magnitud y una escala muchísimo mayor con Irán, pues yo lo veo muy arriesgado por parte de Israel, que sería evidentemente el objetivo clave es, si no destrozar totalmente a Irán, al menos conseguir ralentizar su desarrollo nuclear, como ha hecho con anterioridad, y eso no creo que vaya a pasar. Tiene el frente del Líbano abierto, como digo, sobre el terreno. La infantería israelí está sufriendo mucho, está habiendo muchas bajas de soldados, y eso se le puede volver en contra al gobierno de Netanyahu en cualquier momento, por lo cual, aunque es clave lo que pase sobre el terreno, no creo yo que Israel vaya a aventurarse a escalar más la tensión, a no ser que, como bien ha dicho también Emiliano, Irán precipite un ataque repentino, cosa que parece poco probable.
Pues si tienes algo que añadir, Emiliano, te dejo que lo añadas y si no me despido de vosotros. No, bueno, preocupado porque la polarización ya máxima a la que ha llegado Estados Unidos es muy preocupante para el resto del mundo y especialmente para los europeos, y sobre todo que pensar que un candidato convicto con 34 delitos, con 2 procesos judiciales que se ha librado gracias al Tribunal Supremo, pues pueda tener los mandos de un país que lo primero que va a hacer va a ser establecer aranceles a todo el mundo, incluidos los europeos. Pues me preocupa en lo económico, en lo político y en lo social, porque no sé a dónde conducir a un país que supuestamente debería tener liderazgo con esa visión humana que señalaba mi compañero, porque a veces parece que ya nos hemos insensibilizado tanto que nos dan igual las muertes en Ucrania, en Gaza, en Jordania o en el Líbano. Da igual, todo es simplemente los mensajes que emiten estos líderes que desafortunadamente tenemos a nivel mundial. Y nos despedimos, ha sido un placer compartir con vosotros este ratito. Emiliano García Coso, Antonio Basayote, un placer compartir este rato. Muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.